En Australia, la línea que separa la vida cotidiana del peligro absoluto siempre fue delgada, pero hace pocos años esa línea simplemente desapareció. Las serpientes venenosas comenzaron a multiplicarse con una velocidad que ningún modelo ecológico pudo prever. No eran decenas, no eran cientos, eran miles, avanzando sobre zonas rurales, cruzando carreteras, invadiendo depósitos de alimento y desplazando a especies enteras. Lo que antes era parte del paisaje se convirtió en una plaga silenciosa que se movía como una sombra viva sobre el territorio. Los productores fueron los primeros en sentir la presión. El ganado desaparecía. Los perros guardianes eran encontrados rígidos al amanecer, y los registros de avistamientos superaban cualquier estadística conocida. No era un fenómeno aislado, era un desbordamiento, un desequilibrio masivo que empujaba al país a una crisis ambiental sin precedentes. Y ante ese escenario, el gobierno, los científicos y los propios trabajadores rurales entendieron que no podían esperar, había que actuar. Así nació un proyecto que, hasta hoy, pocos australianos conocen en detalle. Un sistema diseñado para atraer, concentrar y capturar serpientes venenosas en cantidades imposibles de manejar por métodos tradicionales. Una solución que mezclaba biología, química, temperatura y un conocimiento ancestral del comportamiento reptiliano. Pero había un problema que nadie anticipó. Para atraer miles de serpientes era necesario algo más que luz o barreras. Era necesario imitar una señal que las serpientes reconocieran de inmediato. Una señal que ninguna especie ignoraría. El equipo desarrolló un prototipo. Un estímulo perfecto. Un llamado que desencadenó un movimiento masivo de serpientes hacia un único punto del desierto. Cuando activaron el sistema por primera vez, el suelo comenzó a moverse. Las cámaras térmicas mostraron un flujo de calor reptiliano extendiéndose por kilómetros. Habían logrado atraerlas, demasiadas, más de lo que cualquier plan podía contener. Australia siempre fue la capital mundial de los animales peligrosos, pero incluso para un país acostumbrado a depredadores extremos, lo que ocurrió recientemente superó cualquier límite razonable. En cuestión de meses, ciertas regiones rurales registraron un aumento explosivo en la población de serpientes venenosas. Taipanes, brown snakes, serpientes tigre. Especies que normalmente se dispersan para evitar competencia comenzaron a reproducirse sin freno. Los expertos no tardaron en admitir que estaban frente a un fenómeno totalmente fuera de control. Las hipótesis eran muchas: condiciones climáticas anómalas, disponibilidad de presas, incendios que desplazaron a depredadores naturales, mutaciones ambientales. Ninguna explicación era suficiente. Lo que sí era evidente era el riesgo. Con miles de serpientes invadiendo áreas humanas, la posibilidad de ataques aumentaba cada semana. Los productores se veían obligados a abandonar rutas, cerrar galpones y trabajar con trajes protectores improvisados. Era cuestión de tiempo antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Ante el colapso, surgió un proyecto de control que cambió todo. Científicos e ingenieros rurales desarrollaron un sistema capaz de atraer serpientes a un punto designado, utilizando un estímulo específico basado en vibración, temperatura y señales químicas. No era un mecanismo de exterminio, era una herramienta de contención, diseñada para capturar grandes cantidades de serpientes sin destruir o desequilibrar aún más el ecosistema. Pero nadie imaginó que funcionaría tan bien. En la primera prueba, en lugar de cientos, aparecieron miles de serpientes, demasiadas para cualquier protocolo existente. Antes de continuar, comenta desde qué país y ciudad nos estás viendo y cuántos años tienes. Y si quieres entender la historia real detrás de criaturas peligrosas, desequilibrios ambientales y comportamientos que nunca deberían existir, suscríbete. Aquí contamos lo que muchos prefieren ocultar. Los registros más antiguos sobre la aparición de enjambres en esta región de Australia surgieron durante una temporada anormalmente húmeda, cuando las lluvias repentinas inundaron áreas secas que habían permanecido inalteradas por años. La combinación de humedad, calor extremo y movimientos migratorios de pequeños mamíferos creó un escenario perfecto para que las serpientes se agruparan en zonas específicas. No era un comportamiento habitual, pero tampoco era inédito. Para los habitantes locales era una señal de que el equilibrio del ecosistema estaba bajo presión. Los primeros relatos describían encuentros aislados, como desplazamientos de varias serpientes cruzando caminos de tierra o la presencia de grupos pequeños en galpones abandonados.
Nadie sospechaba lo que vendría. Los agricultores solo asumieron que era otra temporada difícil. Australia siempre había exigido tolerancia al peligro, y convivir con animales peligrosos era parte de la rutina. El problema empezó cuando aparecieron evidencias más inquietantes. Un rebaño de ovejas fue encontrado disperso en un pastizal, no por un ataque directo, sino porque los animales, aterrorizados, habían intentado huir de algo que se movía con velocidad entre la hierba alta. Era la primera vez que la comunidad entendía que no se trataba de serpientes aisladas. Se trataba de un grupo organizado por el instinto, desplazándose en conjunto en busca de un terreno seguro. Entre los productores circulaba un rumor persistente sobre una serpiente específica que había sido vista en múltiples ocasiones, una taipán del interior especialmente grande, reconocible por una cicatriz cerca del ojo derecho. Esa serpiente comenzó a ser descrita como la líder silenciosa del enjambre, no porque actuara como un animal social, sino por la forma en que su presencia parecía coincidir con movimientos más amplios del grupo. Un agricultor llamado Weston fue uno de los primeros a documentar el fenómeno. Relató que en una madrugada escuchó un sonido suave como de múltiples cuerpos reptando sobre el metal del viejo bebedero. Cuando apuntó su linterna, varias serpientes se alejaron con movimientos sincronizados, pero una permaneció. Era la serpiente de la cicatriz, observándolo con una quietud que solo los depredadores extremos son capaces de sostener. La comunidad local comenzó a buscar explicaciones. Algunos atribuían el fenómeno a desequilibrios ambientales. Otros creían que era un ciclo natural agravado por la intervención humana. Pero todos concordaban con algo. Nunca habían visto tantas serpientes venenosas actuando de manera tan coordinada. Los ataques directos aún no habían ocurrido, pero la sensación de amenaza crecía cada día. Los animales domésticos evitaban ciertas zonas. Los perros se negaban a avanzar por determinados senderos. Y la serpiente de la cicatriz fue vista por última vez cerca de un pozo de agua donde varios roedores habían desaparecido misteriosamente. En ese momento, los productores decidieron que era necesario entender el comportamiento del grupo. La historia comenzó con miedo, pero evolucionó hacia la necesidad de control. No para destruir, sino para sobrevivir. Fue así como nació la primera idea del método que más tarde se convertiría en la estrategia de manipulación sensorial más controvertida del interior australiano. El ecosistema australiano no perdona errores. La vida se adapta o desaparece. Las serpientes extremadamente venenosas prosperan precisamente porque comprenden ese equilibrio desde su creación. Cada roca caliente, cada vibración del suelo, cada sombra que se desplaza tiene significado para ellas. Y el ambiente que rodeaba aquella región estaba cambiando de forma acelerada. Las lluvias intensas transformaron zonas áridas en corredores temporales para pequeños mamíferos, lo que atrajo a depredadores que normalmente se dispersaban por áreas más amplias. Las serpientes comenzaron a concentrarse donde la presa era más abundante. Y aunque este comportamiento parecía oportunista, también revelaba un instinto colectivo impulsado por la necesidad de supervivencia. El aumento de la temperatura del suelo en horas específicas del día provocó que las serpientes buscaran refugios comunes durante periodos de exposición extrema. La radiación térmica sobre los lechos rocosos alcanzó niveles capaces de quemar piel humana en minutos. Para las serpientes, esos cambios alteraban su metabolismo y su disposición a migrar. En este ambiente hostil, la serpiente de la cicatriz evolucionó en un ritmo diferente. Su cuerpo mostraba una musculatura superior a la de otras taipanes, con un patrón de desplazamiento más silencioso y firme. Los productores que la observaron relataban que parecía moverse con una intención más definida, como si interpretara señales que los demás no percibían. La falta de predadores naturales también contribuyó al aumento del enjambre. Los grandes varanos habían disminuido debido a la destrucción de hábitats. El dingo, un competidor clave, había migrado hacia zonas más frías. Sin la presión habitual, las serpientes encontraron espacio para expandirse. El ambiente moldeó no solo el comportamiento del grupo, sino también su organización. Aunque no formen jerarquías, las serpientes responden a estímulos en cadena. Una vibra y varias reaccionan. Una encuentra sombra o agua y las demás siguen el rastro químico. Este fenómeno creó la ilusión de un colectivo guiado. Los productores comprendieron que luchar contra un ecosistema en colapso era imposible. La única alternativa era adaptarse, observar el ambiente, interpretar los patrones. Y eso los llevó al descubrimiento accidental de cómo controlar a un enjambre sin derramar una gota de veneno. La serpiente de la cicatriz no era un mito. Su presencia quedó documentada en múltiples relatos. Su tamaño mayor, su velocidad, su capacidad para desaparecer entre la vegetación sin producir un solo sonido.
Era un depredador extremo que se fortaleció gracias a una combinación de mutaciones favorables y oportunidades provocadas por fallas humanas. Un grupo de jóvenes encontró una oveja muerta con marcas de mordidas en zonas poco comunes. Un análisis reveló una concentración de veneno inusualmente alta, lo que indicaba una potencia excepcional. Este hallazgo coincidió con otros incidentes en los que animales de mayor porte aparecían afectados de forma similar. Los expertos concluyeron que la presión ambiental aceleró adaptaciones fisiológicas. La taipán del interior siempre ha sido una de las serpientes más venenosas del planeta, pero un ejemplar que se alimenta con regularidad y domina un territorio amplio puede desarrollar ventajas adicionales: resistencia, velocidad, precisión. La serpiente de la cicatriz se convirtió en la sombra de la región. Los agricultores pasaron a reconocerla por el brillo particular de sus escamas cuando la luz tocaba el ángulo exacto. Ella no atacaba a humanos. No necesitaba. Todo su entorno se reorganizaba alrededor de su paso. Los registros de sumisos abruptos aumentaron. Pollos, bandicoots, conejos salvajes y pequeños marsupiales desaparecían sin dejar rastro. Los patrones de alimentación demostraban que un predador estaba cazando con eficiencia calculada. Los ataques reales comenzaron cuando la serpiente se aproximó a asentamientos humanos durante una noche de viento cálido. Un perro pastor murió en cuestión de minutos después de una mordida que nadie vio. La familia encontró el cuerpo rígido, con marcas claras en la zona cervical. El miedo se propagó. La serpiente no era solo un animal. Habíase convertido en un símbolo de un ecosistema desbalanceado, un aviso vivo de que algo profundo estaba cambiando. Y en medio de este caos silencioso, el enjambre comenzó a reforzar su presencia. No eran liderados por ella, pero su comportamiento influía en todo el territorio. La ascensión del predador transformó a las demás serpientes en un colectivo más alerta, más móvil, más peligroso. La madrugada amaneció con un silencio extraño, interrumpido únicamente por el crujido leve de ramas secas quebrándose en la distancia. Los productores sabían que algo estaba moviéndose por los pastizales altos, algo más pesado que un simple roedor y más silencioso que un dingo en patrulla. Cuando el primer rayo de sol iluminó la zona baja del valle, las huellas quedaron evidentes, marcaciones serpentiformes superpuestas que indicaban un desplazamiento grupal. Un joven llamado Rowan, encargado de verificar cercas, notó la ausencia total de aves en el sector. Incluso los cuervos, oportunistas natos, mantenían distancia. Cuando avanzó algunos metros, encontró un caballo joven tumbado. No había señales de luta, apenas 2 marcas precisas cerca de la articulación del cuello. La muerte había sido rápida, casi inmediata. La noticia se propagó con velocidad. Un caballo fuerte siendo derribado por una serpiente no era un evento común. Los productores, alarmados, comenzaron a conectar los incidentes recientes: roedores sumisos, aves desaparecidas, movimientos sincronizados del enjambre. Todo convergía hacia un punto crítico que la comunidad ignoró hasta entonces. Al caer la tarde, los perros comenzaron a ladrar hacia un mismo sector. Los hombres encendieron linternas y siguieron a sombras que se deslizaban entre la hierba. Empezó entonces una escena que jamás olvidarían. Decenas de serpientes avanzaban lentamente por un estrecho corredor de tierra, como si obedecieran una línea invisible marcada en el suelo. En el centro de la formación, la serpiente de la cicatriz levantó parte del cuerpo y detuvo el movimiento del grupo. Durante unos segundos, nada se movió. Los hombres observaron y contuvieron el aliento. Entonces, sin aviso, el grupo completo giró en ángulo recto hacia un depósito de herramientas. Allí dentro, 2 trabajadores que limpiaban maquinaria quedaron acorralados sin que siquiera entendieran lo que estaba sucediendo. Los gritos resonaron desde dentro del galpón, mientras los productores corrieron para ayudar. Las serpientes habían rodeado el espacio con un patrón circular perfecto, táctico, imposible de interpretar como mero azar. Cuando finalmente lograron dispersar el grupo utilizando vibraciones metálicas improvisadas, los hombres salieron temblando, sin mordidas, pero absolutamente aterrorizados. El incidente fue reportado informalmente, pero nunca registrado oficialmente. Nadie quería admitir que un enjambre de animales peligrosos había demostrado un nivel de coordinación que desafiaba la lógica. Ese evento marcó el comienzo de una investigación urgente. Y así nació la necesidad de comprender, documentar y controlar lo que estaba ocurriendo. Los productores se reunieron con un pequeño grupo de biólogos especializados en fauna venenosa. La primera pregunta fue directa: ¿es posible que serpientes venenosas actúen como un colectivo organizado? La respuesta, aunque técnica, fue inquietante. Las serpientes no desarrollan estructuras sociales, pero pueden responder en cadena a estímulos idénticos. Y si el ambiente fuerza estas condiciones, los comportamientos pueden parecer coordinados.
Los investigadores comenzaron analizando las marcas encontradas en animales sumisos, en cercas y en restos de roedores. Los colmillos coincidían siempre con un mismo patrón morfológico. La mayoría pertenecía a taipanes juveniles y adultos, pero algunas mostraban un detalle que llamó la atención: el mismo ángulo de penetración, como si provinieran de una serpiente con una ligera deformación mandibular. La serpiente de la cicatriz coincidía perfectamente con el perfil. Los científicos instalaron cámaras térmicas y sensores de vibración alrededor de los pastizales. Lo que descubrieron cambió toda interpretación anterior. Durante varias noches, registraron movimientos circulares y desplazamientos simultáneos que se repetían con precisión matemática. No era inteligencia social, pero era una respuesta colectiva a condiciones específicas: temperatura, presión atmosférica y vibraciones de baja frecuencia. El hallazgo más perturbador surgió de las necropsias realizadas en pequeños animales encontrados cerca del pozo. Todos presentaban concentraciones de veneno anormalmente altas. El equipo concluyó que la serpiente de la cicatriz había desarrollado una hipertrofia en las glándulas de veneno. Era un fenómeno raro, pero posible en depredadores sometidos a estrés ambiental extremo. Las autoridades ambientales recibieron un informe preliminar, pero decidieron no intervenir. La región era remota y el protocolo exigía pruebas más amplias antes de movilizar recursos estatales. Esto dejó a los productores solos frente a un problema que crecía cada semana. Con recursos limitados, desarrollaron un segundo experimento: un sistema de placas metálicas enterradas bajo el suelo para generar vibraciones controladas. Los biólogos acompañaron el proceso y observaron cómo las serpientes reaccionaban a los impulsos como si se tratara de señales de un predador mayor. El comportamiento encajaba con algo conocido como respuesta inducida por amenaza fantasma. La investigación no resolvió el problema, pero ofreció una herramienta: un método rudimentario para redirigir el movimiento del enjambre sin causar daño directo. Y con el método nació una posibilidad, no de convivencia, sino de control. El equilibrio natural de la región ya estaba debilitado cuando ocurrió un evento que alteró aún más el ecosistema. Un varano gigante, uno de los pocos predadores capaces de competir con una serpiente venenosa adulta, fue encontrado muerto cerca de un tronco caído. Las marcas en su cuerpo contaban una historia silenciosa de luta. Las serpientes raramente atacan a un varano, pero cuando lo hacen, generalmente es por defensa individual. En este caso, la escena mostraba algo distinto: múltiples mordidas en un mismo punto, profundidad uniforme y rastros térmicos de varias serpientes desplazándose alrededor del cuerpo. Parecía un ataque colectivo. El hallazgo generó especulaciones inmediatas. Algunos creían que la serpiente de la cicatriz había liderado el ataque. Otros sugerían que el varano había quedado atrapado en el desplazamiento del enjambre. Pero la duda más inquietante permanecía. ¿Podría el grupo haber actuado en conjunto para eliminar un competidor? Durante días no se registró movimiento de aves rapaces en la zona. El silencio del cielo era un indicador claro de desequilibrio. Incluso los canguros jóvenes comenzaron a abandonar las áreas más bajas, comportándose como si percibieran un depredador invisible. Los productores volvieron a instalar sensores para comprender el fenómeno. Registraron algo ainda más perturbador. Cuando el varano gigante murió, el enjambre alteró su trayectoria habitual y comenzó a rodear el perímetro como si patrullara el territorio conquistado. No era razonamiento, era instinto. Pero un instinto amplificado por un ambiente en colapso. El conflicto entre especies no terminó ahí. Días después, un wombat adulto apareció muerto cerca del cerco sur, sin haber sido depredado. La serpiente de la cicatriz fue vista en la zona horas antes. Su comportamiento seguía patrones impredecibles, como si respondiera a una presión ambiental invisible incluso para los científicos. Con cada hallazgo, aumentaba la certeza de que el ecosistema estaba entrando en un ciclo de tensión extrema, y el enjambre, fortalecido por una depredadora excepcional, estaba evolucionando hacia un fenómeno ecológico nunca documentado en esta escala. Los productores querían creer que el fenómeno era pasajero, una consecuencia temporal de las lluvias intensas y del desbalance ambiental. Pero mientras más analizaban los registros que habían acumulado, más evidente se volvía una verdad que nadie quería enfrentar. El enjambre no surgió por casualidad. Fue creado, alimentado y fortalecido por una larga cadena de decisiones humanas. Durante años, los campos habían sido modificados para expandir la producción agrícola. Maquinaria pesada desplazó nidos, cuevas y pequeños refugios naturales que antes eran esenciales para mantener la diversidad del ecosistema. Al romper esos microhábitats, los animales se vieron obligados a migrar de manera desordenada, concentrándose en áreas antes irrelevantes para ellos. En ese caos, las serpientes encontraron oportunidades inéditas.
La introducción de roedores provenientes de camiones de transporte también desempeñó un papel decisivo. Animales estresados, hambrientos y altamente reproductivos inundaron la región. Las serpientes, sensibles al olor y al movimiento, comenzaron a seguir esas rutas de alimento fácil. El enjambre nació en esos corredores improvisados creados por la actividad humana. Los científicos finalmente relacionaron los datos. La serpiente de la cicatriz había surgido como un resultado extremo de ese desbalance. Una depredadora fortalecida por la abundancia anormal de presas, por la falta de competidores naturales y por la alteración profunda del terreno. Su cicatriz no era solo una marca física, era el registro de un enfrentamiento con maquinaria que casi la destruye durante una limpieza de drenajes. Sobrevivió donde otras murieron, y su supervivencia cambió la historia de la región. La acumulación de veneno en las glándulas, los ataques precisos, los desplazamientos sincronizados, todo estaba relacionado con la transformación ambiental. Las serpientes no se habían vuelto más inteligentes, se habían vuelto más eficientes porque el ambiente las empujó a eso. La verdad incómoda era inevitable. El enjambre no era un enemigo externo, era un reflejo, una respuesta natural a un desequilibrio provocado por la intervención humana. Y mientras el ambiente continuara alterado, la serpiente de la cicatriz seguiría ganando terreno, guiando sin querer a otras serpientes hacia un comportamiento colectivo extremo. Los productores comprendieron el peso de esa conclusión. El problema no desaparecería solo. Era preciso enfrentar la raíz, no apenas los síntomas, y el método de control que habían desarrollado no era una solución definitiva, sino apenas un paliativo temporal. Con el tiempo, los relatos sobre el enjambre comenzaron a expandirse más allá de la región. Algunos hablaban de una serpiente inmensa capaz de mover grupos enteros como si fueran una única criatura. Otros contaban historias de agricultores perseguidos por sombras silenciosas que cruzaban los campos en noches sin luna. La realidad y la ficción se mezclaron, creando una narrativa que se volvió parte del folclore local. Los biólogos intentaron registrar los comportamientos para documentar el fenómeno como un caso único en la ecología australiana. Sin embargo, las serpientes raramente seguían los patrones esperados cuando estaban bajo observación directa. El enjambre parecía responder al ambiente, no al interés humano, y cada vez que una cámara se acercaba demasiado, la serpiente de la cicatriz desaparecía entre la maleza, como si supiera el alcance del lente. Las historias que surgieron en torno al caso comenzaron a adquirir un toque sobrenatural. Algunos afirmaban que la serpiente mayor podía sentir las vibraciones emocionales de las personas, reaccionando de forma distinta ante el miedo o la calma. Otros decían que ella aparecía únicamente para quienes habían alterado la tierra de forma irresponsable, como un guardián involuntario de un equilibrio roto. Con los años, el método utilizado por los productores para controlar temporalmente el movimiento del enjambre se convirtió en un secreto compartido solo entre habitantes locales. La estrategia nunca fue presentada a las autoridades, nunca fue validada por instituciones científicas y nunca apareció en informes oficiales. Para el resto del país, el fenómeno fue apenas un rumor más de la vida salvaje australiana. Pero en la región, la historia quedó marcada como un recordatorio de que la naturaleza no olvida. Y aunque las serpientes no actúan como criaturas sociales, su comportamiento puede transformarse en algo desconocido cuando el ambiente es empujado al límite. La serpiente de la cicatriz nunca fue capturada. Nunca fue encontrada muerta. Su presencia disminuyó, pero su rastro químico seguía apareciendo en zonas aisladas. Para muchos, ella no era apenas un animal, era un aviso. Un símbolo vivo del precio de alterar un ecosistema sin comprender sus consecuencias. Así nació la leyenda, una historia que aún hoy es contada en voz baja, no para asustar, sino para recordar que incluso los depredadores más peligrosos son, ante todo, criaturas empujadas por el mundo que construimos a su alrededor. El caso del enjambre no es solo una historia sobre serpientes extremadamente venenosas, ni sobre un predador fortalecido por circunstancias extremas. Es un espejo. Un retrato brutal de lo que ocurre cuando un ecosistema pierde sus defensas naturales y cada criatura se ve obligada a adaptarse de manera desesperada. Las serpientes no cambiaron por voluntad, cambiaron porque no tenían opción. Los productores que vivieron esta experiencia entendieron algo que pocas comunidades rurales reconocen con claridad. El verdadero peligro no era la serpiente de la cicatriz, ni la potencia de su veneno, ni la coordinación aparente del enjambre. El peligro era ignorar los señales. Era creer que la naturaleza permanecería estable incluso después de ser estirada más allá de su límite. La serpiente solo respondió al mundo que la rodeaba. Y ese mundo había sido transformado por nosotros. Hoy, el método que permitió manipular el movimiento del enjambre continúa siendo usado ocasionalmente en regiones remotas de Australia. No como herramienta de dominio,
sino como un recurso de emergencia cuando el equilibrio se rompe una vez más. Las serpientes siguen allí. El ecosistema sigue luchando por recuperar su ritmo natural. Y la historia permanece como un recordatorio de que cada acción humana tiene consecuencias que pueden despertar comportamientos nunca imaginados. Comenta qué otra historia quieres ver en el canal. Tu opinión guía las próximas investigaciones y nos ayuda a revelar más casos reales que casi nadie se atreve a narrar.